Listo. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva enseñanza de Casa de Paz con respaldo de Casa de Restauración Rocafuerte de la ciudad de Argentina, bajo la dirección del pastor Fernando Damián Acuña y la pastora Victoria Lascano, y su Casa de Paz en Colombia, representada por mi esposo Carlos Avellaneda y quien les habla por Jenny Joya. Hoy clamamos a ti, Señor, tu presencia a través del Espíritu Santo, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestro discernimiento, Señor, que seas tú quien guíe esta enseñanza, que seas tú usando hoy a Carlos para que pueda ser impactado el espíritu de cada uno de los oyentes, sean los de este momento o los que más tarde puedan llegar a escuchar la enseñanza. Que sean derribadas todas las fortalezas, que cada uno pueda ser identificada de su vida, para que seas tú, Señor, obrando como fuego de hoguera, para que seas tú echando al piso, para que puedas tú frizar y desaparecer, desarraigar todo aquello que hoy a través de la enseñanza podamos identificar. Esas fortalezas que son mentales y que te limitan en tu actuar, Señor, sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Tengan un día muy bendecido. Vamos a tener una enseñanza el día de hoy con un mensaje bastante interesante que está relacionado con lo que es la acción que tiene el enemigo en la mente de cada una de las personas. El título que tiene la enseñanza del día de hoy es Libre de fortalezas mentales. El apoyo bíblico que vamos a tener el día de hoy es 2 Corintios 10:4. Y dice, porque, espera que aquí hay. ¿Me escuchan, amor? Se me bloqueó acá. Ya. Se me bloqueó la pantalla, se me bloqueó. Espera. Ya. Listo, ya. Sí, les decía que el componente, el bíblico de esta enseñanza es 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta carta de Pablo a los Corintios habla de cómo ya él indicaba de que las armas que tenemos, o la poderosa arma que tenemos nosotros para combatir cualquier ímpetu que tengamos del enemigo, no es carnal, es simplemente está asociado a la fortaleza que tenemos con el apoyo que tenemos de nuestro Dios Padre, y con él podemos destruir cualquier abate que tengamos por parte del enemigo. Existe normalmente una batalla permanente entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en el campo en el que se da esa batalla es nuestra mente. Es ahí donde se da toda esa relación entre lo que el enemigo quiere ponernos y la fortaleza que nos quiere dar nuestro Padre para que podamos no permitir que el enemigo avance en nuestros pensamientos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos a un nuevo espíritu, pero nuestra alma, que es donde está alojada nuestra mente,
todavía permanece aferrada al pasado, a la falta de perdón, al abuso y a las malas costumbres. Por eso siempre es necesario que estemos renovando nuestra mente y estemos cambiando toda nuestra manera de pensar. Pero ese cambio de nuestra manera de pensar está asociado a esa obediencia que podemos tener nosotros con el entendimiento de la palabra de Dios, con el real estudio y análisis de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros estamos constantemente renovando nuestra mente y de alguna manera podemos cambiar ese pensamiento que tenemos con todo ese alojamiento de todo el pasado que está aferrado a la falta de perdón, al abuso, a las malas costumbres que inclusive fueron dados por nuestras familias, que por lo general lo que también nosotros tenemos es malas costumbres que traemos de todo el comportamiento que tenemos en nuestro entorno, tanto familiar como social. Ahora, si nosotros le permitimos al enemigo que penetre en nuestra mente, de inmediato él comienza a construir una fortaleza basada en el patrón de nuestros pensamientos. Y ahí es donde nuestras puertas se abren para que entre cualquier demonio que él nos quiera poner. Entonces, si nosotros permitimos que esto ocurra y el enemigo logra entonces empezar a fortalecerse a partir del uso de nuestros pensamientos, es donde nosotros tenemos esas puertas abiertas que tenemos que aprender a cerrar, tenemos que identificar para que realmente nosotros podamos enfrentar esta acción que tiene el enemigo, basado en solo el estudio y el solo análisis de cuáles son nuestras debilidades mentales para ahí llegar y poner sus fortalezas. ¿Cómo conquista el diablo nuestra mente? O sea, ¿cuáles son las artimañas que él tiene para poder entrar en nuestra mente? Primero, lanza dardos que atacan las áreas no renovadas de nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce con exactitud cuáles son nuestros puntos débiles. Por eso él entonces ataca esos puntos débiles para que nosotros empecemos a cambiar nuestro pensamiento, empecemos a no identificar la enseñanza que nos da nuestro Padre, la enseñanza que nos da a partir de la Escritura y todo el conocimiento que podemos tener a la obediencia que le debemos dar, y empieza a llenarnos de otro tipo de pensamiento. O sea, él lo que hace con esos dardos es que conoce cómo nuestros pensamientos pueden ser evadidos, pueden ser confundidos para que realmente él pueda tener un espacio abierto y entremos en una duda, en una desazón, en un temor y entremos en acciones que nuestro Padre no permite o no quiere que nosotros tengamos disponibles para el manejo de lo que él quiere hacer con el dominio de nuestra mente. Entonces, el enemigo no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí es un especialista haciendo estudio de la gente y conociendo sus debilidades para poder tener la forma de atacarlos. Entonces, una primera táctica que tiene el enemigo es enviar dardos, pero a las debilidades que tiene nuestro pensamiento. ¿Listo? Y ahí es donde de alguna manera nosotros tenemos que empezar a identificar qué es lo que a veces a nosotros nos saca de nuestra situación, qué es lo que nos quita a nosotros la paz. Y eso que nos quita la paz en determinado momento son las posibles falencias que nosotros tenemos. Entonces, ahí tenemos que ser sensatos y identificar qué es por donde el enemigo nos está atacando. ¿Sí? Una segunda técnica del enemigo es que él revisa el progreso de la semilla que ha plantado. Cuando él ataca, él deja cizaña en nuestra mente. Y si esa cizaña empieza a crecer, de ahí se empieza a coger. Entonces es cuando nosotros recibimos cualquier cosa que pareciera que puede que no sea cierta, pero nosotros lo asumimos con una veracidad y empezamos a llenar y empezamos a pensar y a analizar de cómo eso puede avanzar, cómo eso puede llevar a generarme problemas, y ahí donde entonces él también aprovecha para que nosotros caigamos en esa trampa que nos coloca el enemigo, y es esas pequeñas mentiras que a veces nosotros aceptamos.
Y son puestas inclusive por cualquier persona, inclusive con cualquier persona que pueda estar en nuestro contexto, cualquier persona de nuestra familia, cualquier persona de nuestro trabajo. Tenemos que estar muy pendientes de todo lo que a veces nosotros recibimos de forma indirecta y nosotros lo apropiamos. Eso es un error que debemos de alguna manera nosotros evitar. Por eso la Biblia nos enseña que así como piensa el hombre, así actúa. Entonces, de alguna manera nosotros identificamos estas cosas que nos llegan y empezamos a actuar de una manera diferente. Empezamos a actuar en una dirección equivocada a la que nos muestra la escritura, a la que nos muestra la Biblia, y lo que nosotros empezamos a desobedecer de lo que está escrito. Y ahí empezamos nosotros a darle todavía más cabida al enemigo y empieza a ganar nuestra mente. Sí, es una forma también de él atacar, ¿no? Entonces, una con los dardos, la segunda poniendo pequeñas semillas que cuando empiezan a crecer, empiezan a ser prácticamente una dádiva para él, en el que empieza a tener una riqueza por la cual empieza a atacarnos. Una tercera estrategia que utiliza el enemigo es cuando el pensamiento echa raíces y se convierte como una fortaleza mental. Y ahí es cuando estamos hablando de cosas del pasado, ¿sí? Cuando dejamos que eso que nos ocurrió, eso que de pronto nos llenó de mucha amargura, de mucho odio, de mucho rencor hacia personas o hacia cosas que nos ocurrieron, hacia hechos que ocurrieron, porque aquí también tenemos hechos que nos ocurren, no necesariamente dado por personas, que nos llevan también a tener desconfianza de nuestro Señor Padre. Nosotros empezamos a perder la confianza y de alguna manera ahí el enemigo entonces empieza a ganar. Y todo eso es cuando nosotros empezamos a agregarle elementos a esas cosas negativas que nos están ocurriendo. Entonces, así se inicia como una cuenta regresiva que dará luz al inicio del pecado. Siempre dará inicio al pecado. Cuando nosotros empezamos a perdernos del camino, empezamos a no ser obedientes, lo que empieza a aparecer y lo que le empezamos a dar fuerza es al uso del pecado. Entonces, cada uno de nuestros pasos dados en este camino, en este desierto, en esto que el enemigo nos coloca en la mente, empieza a acarrearnos peligro, a acarrearnos maldición, a acarrearnos la pérdida de bendición que de alguna manera ya hemos podido haber ganado del Padre, ¿sí? Y terminamos en pecado. Y terminamos en pecado. Eso es lo que el enemigo siempre busca, y sobre todo cuando nos quiere poner ambiciones, cuando nos quiere colocar cosas que de pronto nosotros hemos en algún momento querido tener, y él puede que nos facilite a llegar a ese tipo de cosas, a ese tipo de deseos que nosotros de alguna manera hemos tenido y están guardados en nuestra mente, que son utilizados por el enemigo para podernos entonces crear esas fortalezas mentales que nos empiezan a dominar. Entonces, estas son las estrategias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar por fortaleza? O sea, ¿qué es según el componente bíblico, qué es una fortaleza mental? Entonces, simplemente es un patrón de pensamientos que se establece en nuestra mente a causa de una mentira que le creemos al diablo. Ojo con eso. Es un patrón de pensamiento que se radica, que se establece en nuestra mente, pero está causado por una mentira que el diablo nos pone y que nos hace creer. Entonces ahí es donde aparecen todas esas cosas que tenemos en nuestro contexto, todas las cosas que en el diario vivir nos ocurren, ¿sí? Que nos quieren sacar de nuestra línea, del propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener una aceptación del uso de la palabra, estar relacionado con la oración, estar siempre en una constante relación con el Padre, para que no permita que nosotros podamos asimilar esas mentiras. Y lo que les digo, esas mentiras pueden venir de cualquier parte, puede venir de un familiar, puede venir de un amigo, puede venir hasta de nuestra propia esposa o nuestro propio esposo, que de alguna manera han sido puestas por presencia de enemigos que están también en las personas que están en nuestro contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que no podemos dejarnos llevar de eso, no podemos dejarnos
llevar por la fuerza que pueda tener esta mentira. Entonces, si nosotros realmente podemos entrar en la dinámica de identificar realmente cuáles son esas mentiras que el enemigo quiere poner en nuestra mente, podemos tener aquí, por ejemplo, algunos casos. Tenemos algunos casos de ejemplos de cómo nosotros podemos caer en eso. Una es cuando tenemos sentimientos de vergüenza, que son cosas de pronto muy sencillas, pero las cuales el enemigo nos pone en nuestra mente. Entonces, cuando podemos caer en esta vergüenza, aquí lo que ocurre es que esta fortaleza está siempre o está ocultada detrás de los pecados. A veces, si tenemos algo de lo que nos arrepentimos o algo que hemos cometido o hemos hecho de alguna mala manera, eso de alguna manera nos hace sentir vergüenza, ¿sí? Y ahí empezamos entonces a que esa vergüenza nos llena de temor, nos llena de resentimiento de pronto con lo que nos puede estar ocurriendo, pero son creadas por el enemigo. Entonces, cuando una persona cae, el diablo lo que hace es señalarle eso y siempre le empieza a que no te puede dar vergüenza. No puede usted llegar a caer y empieza como a sentirse esa fuerza que tiene el enemigo para que nosotros de alguna manera identifiquemos o que perdamos la identidad como hijos de Dios, que nosotros perdamos el sentido de lo que está en el propósito para cada uno de nosotros. Y cuando eso ocurre, empezamos a caer en la trampa del enemigo. Empezamos a caer en la trampa del enemigo. Entonces, son muy pocas las acciones que de alguna manera el enemigo nos da de manera indirecta. ¿Sí? Podríamos decir que siempre lo que él quiere lograr está dado porque él conoce nuestra debilidad, porque él conoce nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros de alguna manera identificamos cosas vacíos que nosotros podemos tener, tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza para que podamos superar ese tipo de acciones o de actos que nos llevan a permitir que el enemigo que pueda avanzar con nosotros. Otro ejemplo puede ser cuando el amor se gana, ¿sí? Es una fortaleza muy común en la que se muestra, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Es un ejemplo bastante interesante que tiene toda la escritura, uno de los ejemplos más interesantes que tiene la escritura, la del hijo pródigo, en la que el hijo le pide a su padre toda su herencia porque él quiere o él desea hacer otras cosas diferentes a las cosas que ya tiene ganadas con su padre y todo lo que tiene en su casa, ¿sí? Y el deseo, la ambición lo lleva a que él iba a encontrar otras fronteras, que iba a encontrar otros horizontes con lo que él podía tener como herencia de su padre. Y su padre, pues con mucho dolor, le da toda su parte para que él se vaya, pero no fue capaz de hacer lo que supuestamente su mente tenía. El enemigo lo llevó a que cogiera un camino equivocado, tomara un camino equivocado y perdiera todo lo que tenía. Todo lo que el padre le dio como herencia lo perdió. Pero aquí hay algo interesante que cuando él regresa, cuando él siente que pierde todo, él quiere, le da pena, le da vergüenza llegar otra vez donde el padre ya no sentía o no se sentía capaz de llegar otra vez a donde el padre, pero el padre lo estaba esperando porque lo tenía ya como muerto, lo tenía ya como perdido. Pero aquí el caso interesante también es que cuando él llega nuevamente al seno del padre, el padre lo acepta, lo recibe, hace fiesta, hace todo lo que él tenía a su alcance para volverlo a recibir y volver a aceptar a su hijo. Pero el problema estaba con el otro hijo que no tomó este camino del hijo pródigo, que fue el que se quedó en la casa, que fue el que se quedó acompañando al padre, pero siempre sintió envidia de su hermano. Entonces aquí hay algo interesante, es en el que el amor que tiene el padre hacia el hijo es muy grande, no importa lo que el hijo haga. No importa lo que el hijo en un determinado momento llegó a tener o llegó a hacer,
pero lo importante es esa relación entre los dos hermanos, en el que lo tenía todo y se lo dieron todo, lo perdió, pero el que también lo tenía todo y siempre lo tuvo ahí, siguió teniendo un rencor en su corazón. Entonces, ahí hay una como algo que podemos enfrentar, y es esa relación que hay entre esos dos hermanos. Yo desde cuando estaba en la iglesia católica, el padre donde yo asistía, él daba mucho esa parábola, él le daba mucho esa parábola muy repetidamente. Y yo tenía ahí como ese enfrentamiento en el por qué el hijo que se queda, que tiene todo, porque sentía envidia del hermano que terminó perdiendo todo y llegó prácticamente a pedirle misericordia a su padre. Pero ¿por qué se da eso cuando él de todas maneras tenía todo y a él no le faltaba nada? ¿Sí? Entonces ahí es donde venimos a que tengo que ganar el amor del papá, porque realmente eso es lo que nosotros siempre tenemos. El amor del Padre es infinito, es misericordioso, y nosotros tenemos que tener claro en que así sea la gravedad que tenga nuestro pecado, vamos a tener siempre el perdón de nuestro Padre. Vamos a tener siempre el perdón de nuestro Padre. Ahí. Pero ahí está bien la cámara, está bien todo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, bien. Otro ejemplo puede ser el que Dios no me ve ni piensa usarme. Dios no me ve ni piensa usarme. Otra mentira que nos da el diablo es que Dios usa a las personas y a nosotros mismos para que nos enfrentemos. O sea, el diablo quiere ponernos a nosotros como en ese contrapunteo, en el que utiliza a otras personas para que nos enfrenten. Eso no es cierto, ¿sí? El diablo o el enemigo establece esa fortaleza en la forma como Dios nos ve y forma patrones de rechazo y de autoestima. Entonces empezamos a tener como una pasividad o un conformismo que no debemos tener. O sea, no debemos pensar de que Dios nos quiera a nosotros poner de alguna manera en contrapunteo con las personas. Eso lo logra hacer el enemigo. Eso lo logra hacer el enemigo. Y cuando nosotros entramos en esas dinámicas, empezamos a perder. Empezamos a perder porque empezamos a darle fuerza, y ahí es donde viene la fortaleza de ese pensamiento, que es el que el enemigo toma para su recaudo y es el que nos lleva para sacarnos a nosotros del camino. Y otro ejemplo puede ser el famoso: yo no valgo nada, yo no tengo nada porque Dios no me ha dado nada. ¿Sí? Esa es una de las fortalezas más fuertes, más duras que puede tener el enemigo cuando logra crear en las personas ese pesimismo, esa autodestrucción, todo eso que lo puede llevar a las personas al suicidio, al rechazo, a la muerte y a muchas cosas que pudieron haber pasado, pudieron haber ocurrido en el pasado, y hacen que él se sienta culpable, de que la persona se sienta culpable de todo lo que en su momento pudo haber ocurrido. Entonces, él toma todos esos actos, o el enemigo logra sembrar en la mente de esta persona que todos esos actos fueron porque hay un rechazo por parte de nuestro Señor Padre. Sí, ahí es donde empezamos nosotros a perder, pero tenemos que tener claro que nuestro Padre siempre quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros tenemos o nos ocurren cosas negativas, es porque nosotros mismos las hemos buscado, porque nosotros mismos hemos permitido que el enemigo gane terreno y tome esa posición y tome nuestra mente para que lleguemos a decisiones catastróficas como puede ser el suicidio. Ahora, usted vale tanto para Dios que nos dio a su Hijo unigénito para que derramara toda su sangre por nosotros. Toda su sangre por nosotros. Entonces ahí es donde viene también esa explicación de por qué él puede tomar las decisiones y él pudo hacer ese acto que se dio con su Hijo para que él se sacrificara por nosotros. Es lo que nosotros tenemos que asumir, que realmente ahí es donde está la fortaleza,
de la cual nosotros nos tenemos que aferrar, que nuestro Padre ya nos perdonó y ya quiere que nosotros tomemos el camino, tomemos realmente la posición que nos da el ser hijos de Dios y el tener un propósito puesto por la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que tener claro es identificar ese propósito, que ahí donde a veces nosotros podemos durar 20, 30 o 40 años encontrando realmente cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y ahí donde nos encontramos y ahí donde decimos, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? ¿Por qué no encontramos esta razón de vivencia en mucho tiempo atrás, ¿no? Y a veces es lo que nos pone también a pensar, pero cuando ya estamos con esa fortaleza, cuando estamos montados sobre esta realidad, cuando estamos montados sobre este caballo que sabemos que nos va a llevar a nuestra salvación, nada nos puede detener, nada nos puede detener, porque ahí es donde nos está también nuestra creencia y está nuestra fe para poder salir adelante. Ahora, en dado caso de que estemos dominados por estas fortalezas, cuando nuestra mente está siendo dominada por el enemigo, tenemos que entonces, ¿cómo podemos nosotros romper con estas fortalezas? Entonces, primero, lo más importante es que seamos capaces de identificar esa mentira que el enemigo nos está poniendo en nuestra mente, que era lo que les decía ahorita. Tenemos que ser capaces de identificar eso. Y todo eso está dado en el momento de nuestras acciones, de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no están dadas por nuestro Padre, que nuestro Padre no quiere que nosotros tengamos, por ejemplo, perder la paz, perder la tranquilidad, entrar en procesos de estrés, estar corriendo por todo, tener una desesperanza en lo que no pueda ocurrir o pueda ocurrir. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay mentiras puestas por el enemigo en nuestra mente, ¿sí? Entonces, todo lo que contradice la palabra de Dios es mentira. Todo lo que contradice la palabra de Dios es mentira y está creada por el enemigo, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener ejemplos como el rechazo, el dolor, la angustia, la vergüenza, la culpa, la acusación, la muerte, la destrucción, la enfermedad. Es también una mentira puesta por el enemigo en cada uno de nosotros. Entonces, nada de eso, tenemos que tener claro que nada de eso es la voluntad de Dios. Y si nosotros entramos en cualquiera de estas situaciones, tenemos que aferrarnos a la fe que tenemos de nuestro Padre y que aquí tenemos que erradicar. De esta forma, cuando identificamos esa mentira, tenemos que erradicar la presencia del enemigo. ¿Y cómo la erradicamos? A partir de la petición y de la fe que tengamos y de la relación directa que tengamos con el Padre por medio de la oración y por medio del entendimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Otra forma también de atacar y de defendernos del enemigo es ser disciplinados con nuestros pensamientos, tener orden y disciplina con los pensamientos. Y está dado a que debemos tener procesos de liberación, de limpieza, ¿sí? Y todo eso empieza con quitarnos todas las cargas que tenemos encima, todo lo que tenemos del pasado, todo lo que nos atormenta de lo que ya ocurrió, todo lo que ya ocurrió, no podemos cambiarlo. No podemos cambiar nada de lo que ya ocurrió. Tenemos que estar mirando qué estamos haciendo hoy y para dónde es esa voluntad del Padre con nuestro propósito en lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la liberación es un proceso diario y empieza fortaleciendo nuestra mente y quitándonos la autoridad que tiene el enemigo. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento alineado con la obediencia y alineado con lo que entendemos de la palabra de Dios, ahí el enemigo empieza a perder, empieza a ser derribado, sus argumentos y toda su altivez empieza a perder fuerza, porque nuestro conocimiento y el entendimiento de la palabra nos va a llevar a atacarlo, nos va a llevar a derrotarlo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que estar basados en la palabra y en el cumplimiento de la misma. Porque no solamente tenemos que ser oidores, sino también tenemos que ser hacedores. Tenemos que ser hacedores también de la palabra. ¿Y cómo logramos también eso? Ser conscientes de todos los beneficios, todas las bendiciones que estamos recibiendo
en todo lo que nos ocurre en el día a día, en el diario vivir, en todos los ambientes en los que nos movemos y llevando esa palabra a otras personas, que es lo que estamos intentando nosotros hacer acá desde estos espacios, aquí trayéndole a ustedes que están hoy acá reunidos y a las personas que muy posiblemente van a estar escuchando también este mensaje de la grabación que nosotros estamos también poniendo en el grupo, para que no solamente sean ustedes los que tengan ese mensaje, sino se lo puedan llevar a otras personas. Ahí nosotros también cumplimos con el propósito de nuestro Padre y empezamos a tener fortalezas que hacen que podamos derrotar la presencia de todas las mentiras que el enemigo nos ha creado en cada una de nuestras mentes. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros nos alineamos realmente con el entendimiento de la palabra y somos obedientes y nos volvemos oidores y hacedores de la palabra, vamos a tener el triunfo asegurado en contra del enemigo. Otra táctica que podemos tener para contrarrestar la fuerza del enemigo es que debemos confesar la palabra de Dios sobre toda situación específica. Ante cualquier problema, ya sea por falta de perdón, enfermedad, pobreza, miedo, busquemos siempre la Biblia. Acerquémonos a la palabra. En cualquier momento que tengamos un problema, que tengamos una dificultad, que no entendamos lo que está pasando, podemos ir a buscar la palabra y basarnos en lo que la palabra nos puede dar en cualquier momento. Hay varias formas de hacerla. Hay varias formas de buscar soluciones en la palabra de Dios. Por ejemplo, una es utilizando las concordancias que algunas Biblias las tienen. Hay que validar que la Biblia que ustedes estén llevando es la Biblia que al final tienen las concordancias. Y usted puede, a partir de palabras, identificar versículos bíblicos que apoyan esa palabra. Y usted puede encontrar con una situación o con una palabra en la cual usted en estos momentos tenga dificultad, tenga algún problema, usted puede asociar eso. Y ahí encuentra varios versículos, y de un versículo lo puede llevar a otro versículo. O sea, después de que usted encuentre el camino, la misma Biblia lo puede llevar usted a otros versículos donde lo llenan realmente y le traen el mensaje, ¿sí? Y la otra es que también usted pueda, de alguna manera, abrir la Biblia. Abra la Biblia y revise cuál versículo le llama la atención en el momento que usted abre la Biblia. Léalo. Ahora, no se quede solamente con el versículo que está leyendo. Puede leer todo el contexto que tiene ese versículo. Es muy importante que se entren en la dinámica de no solamente leer un versículo y traer de pronto entender lo que inicialmente le pueda estar indicando. Tenemos que entender qué está pasando en ese espacio, en ese ambiente en el que se está generando ese versículo. Y ahí también tenemos mucha enseñanza. Ahí tenemos también mucho conocimiento que nos va a llevar realmente a tener fortalezas para enfrentar al enemigo. Eso cuando se entra en esa dinámica, cuando realmente se entra en esa dinámica, encontramos una paz interior que está respaldada, y si nosotros tenemos la confianza en lo que estamos haciendo, derrotamos cualquier puesta que el enemigo nos quiera dar o colocar para que nuestro pensamiento se desvirtúe y perdamos el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué de alguna manera nosotros caemos en esto? ¿Por qué nosotros estamos de alguna manera dados a que el pecado siempre lo vamos a tener? Vamos a darles 3 razones por las cuales esto ocurre. La primera es porque nosotros tenemos la descendencia del pecado, ¿sí? El salmista David nos marca cómo el pecado que fue concebido por la madre de la naturaleza está dado en ese pecado de Adán y sus consecuencias cayeron sobre todos nosotros. Pero tenemos que tener claro de que eso fue ya perdonado, eso fue ya dado por el ejercicio que hizo
nuestro Señor Padre con su Hijo y nos perdonó con el sacrificio que Cristo tuvo en la cruz. Eso, ahí donde sí tenemos esa descendencia, pero tenemos que tener claro de que eso ya fue perdonado para nosotros. Entonces, ahí nos tenemos que aferrar a ese proceso de que el pecado nos puede llegar, pero nosotros tenemos toda la capacidad, tenemos toda la fuerza y toda la capacidad para poder sacar y no dejar que el pecado nos llegue. Una segunda razón es porque siempre vamos a tener ese regalo de la salvación. O sea, nosotros vamos a tener ese regalo de la salvación y el pecado va a seguir queriendo entrar en nosotros. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar siempre viviendo en victoria para poder reconocer y entender que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue dado para eso. Y esa es la consecuencia de que nosotros vamos a tener siempre esa presencia del pecado, pero vamos a ser capaces, siempre vamos a ser capaces de derrotarlo. Por último, lo hacemos porque hay conductas aprendidas en nuestras casas. Eso es una de las razones más importantes de por qué nosotros, no es que nosotros heredemos el pecado, sino lo que nosotros heredamos es la convivencia del pecado en nuestros ambientes, en nuestras casas, en la forma como nuestros padres o nuestros familiares de alguna manera viven. Y hay un problema, los hijos quieren imitar a los padres. Ahí tenemos que romper, ahí tenemos que hacer oración, ahí tenemos que hacer todo lo posible para cuando ya identificamos que nuestros hijos de pronto recibieron o están imitando nuestro pasado, tenemos que ponernos en la fe de nuestro Padre para que podamos romper, para que podamos sacar el enemigo, poder sacar de las mentes de todas las personas que nosotros queremos que están en nuestro contexto, realmente sean capaces de sacar todos esos pensamientos de su mente. Y ahí es una lucha, pero la victoria está asegurada. Eso es importante, que tengamos claro que la victoria siempre está asegurada. Ahora, nosotros tenemos pensamientos conscientes de que podemos decidir siempre por las cosas buenas. Podemos tener la conciencia de que podemos decidir por las cosas buenas, pero a veces nos podemos equivocar, y cuando caemos en una equivocación, la actitud inmediata que debemos tomar es aceptar que nos equivocamos. Eso es algo que el ser humano no quiere asimilar. Siempre que nosotros cometamos un error, seamos conscientes de que cometimos el error y pidamos perdón al Padre, porque siempre vamos a estar en esa posición de podernos equivocar, porque el mundo siempre quiere que nos equivoquemos y no de manera consciente, Puede que nos equivoquemos de manera inconsciente, pero tenemos que ser claros y aceptar que realmente cometimos el error. Y ahí es donde a veces nos equivocamos, porque no aceptamos de que no aceptamos de que tenemos el error y seguimos cayendo en el mismo. O sea, como no lo podemos hacer, como no lo aceptamos, pues obviamente lo seguimos llevando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí también el enemigo nos avanza, el enemigo nos gana. ¿Sí? Entonces es siempre tener como criterios de alguna manera que podamos, no importa lo que nos ocurra, en el momento en que cometemos, en el momento que cometemos un error, porque no aceptamos el error por el temor a lo que nos pueda ocurrir. Y eso es eso está casi en la naturaleza humana, ¿sí? En que nosotros le tenemos temor al resultado. Pero cuando nos equivocamos, tenemos que ser conscientes de que fue nuestro error y la salida clara que nos da el Padre es que pidamos perdón y aceptemos que hemos cometido un error. ¿Sí? Lo que digo, independiente de la forma como se haya dado, consciente o inconscientemente. Todo esto nos va a traer fortalezas, para evitar que tengamos resentimiento, que tengamos temor, que tengamos inseguridad, que tengamos complejos y que tengamos desconfianza. Eso es lo que el enemigo quiere que ocurra con nosotros.
Pero si nosotros realmente tenemos la claridad de lo que estamos haciendo y tenemos la confianza en que estamos siendo obedientes con la palabra y que estamos realmente alineados con lo que el Padre quiere con nosotros, vamos a entonces a construir fortalezas mentales que van a evitar que las mentiras del diablo nos lleguen. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy cerca de Dios y Él nos va a proteger. Él nos va a proteger inclusive, no solo en enemigo, sino también de todas las personas que puedan estar en nuestro contexto. Siempre debemos tener claro de que no solamente el enemigo actúa directamente, sino también puede actuar indirectamente con otras personas. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, pero debemos tener la confianza, ¿sí? Y ese retorno que vamos a tener de cualquier error que tengamos va a ser el perdón, va a ser el perdón. O sea, tengamos eso en la creencia de que así va a ser y de alguna manera eso nos va a llevar realmente a cumplir con el propósito de nuestro Padre y tener nuestra salvación. Ahora, no podemos creer en mentiras y mucho menos desconfiar de nuestro Padre. Ahí es donde está realmente la fuerza que de alguna manera nosotros podemos tener. En Efesios, Pablo nos habla de esa guerra espiritual también que ocurre en nuestro interior. Pero para todo eso vamos a tener siempre armas que van a contrarrestar esa acción que tiene el enemigo. Y son la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu y el cinturón de la verdad. De todo esto hay una charla que nos dio mi esposa Jenny hace un tiempo atrás, que la pueden buscar, que se llama El yelmo de la salvación. ¿Sí? Ahí también ella explica cada uno de estas armas que realmente nosotros tenemos para esta guerra espiritual que va a ser permanente. No vamos a evitar que eso siga ocurriendo porque siempre vamos a tener la tentación, porque el enemigo siempre nos va a querer sembrar mentiras en nuestra mente. Ahora, si nosotros creemos en la verdad y tipificamos para vivirla y no para suponerla, nosotros vamos a tener una proyección, una perspectiva en donde los temores, los rumores, las amarguras, los sentimientos van a quedar completamente radicados de nuestra mente. La Biblia habla de conocer la verdad porque ella nos va a llevar a la libertad. Nosotros, mientras tengamos y estemos aferrados a la verdad que nos da la Biblia, vamos a ser libres, libres de cualquier presión, de cualquier presencia del enemigo en los procesos terrenales con los cuales él de alguna manera se basa. Ahora, quiero como para ya ir cerrando, ¿sí? ¿Cuáles son esas obras, ¿sí?, que tiene el enemigo para atacarnos? O sea, tengámoslas, hice un resumen de 7 para que ustedes las graben hoy. ¿Cuáles son esas armas o esas obras que el enemigo nos quiere poner en nuestra mente? Cuando sintamos alguna, o sea, se sienta la presencia de alguno de estos elementos, tenemos que mirar que algo está ocurriendo, alguna acción, alguna debilidad que tenemos nosotros está saliendo a flote. Y son cuando tenemos duda, cuando entramos en procesos de mentiras, cuando tenemos rebelión, cuando tenemos temor, cuando entramos en discordia por todas las cosas, cuando empezamos a tener codicia y cuando empezamos a tener miedo a la muerte. Cuando nos ocurren algunas de estas 7 acciones, debemos pensar en que el enemigo quiere poner mentiras en nuestra mente, quiere poner fortalezas en nuestra mente. Pero ya sabemos que si estamos cogidos de la palabra, si estamos siendo obedientes en todo lo que nosotros creemos, nunca vamos a ser derrotados. En Primera de Juan 3:8, voy a terminar con este versículo que es muy interesante. Primera de Juan 3:8 y prácticamente cierra toda la charla la enseñanza que hoy les traje a ustedes. Aunque hay áreas, Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8, dice, aunque hay áreas de lucha continua,
El poder de Dios destruye las fortalezas mentales, la mentira, la falsedad y el engaño, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Con ese versículo, tómenlo, apropienlo, y es la base para que nosotros tengamos claridad de que el enemigo no tiene la fuerza que tiene nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros vamos a tener asegurada la victoria, pero tenemos que ser obedientes y entender la palabra, todo lo que el Padre nos enseña a partir de su gran tesoro que es la Biblia. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima reunión. Espero que lo que les dije también hoy, que podamos compartir estos mensajes, llevemos estos mensajes a otras personas, que otras personas van a sentir alivio. Y también los invito a que sigamos escuchando todo lo que está enviando mi esposa, lo que está enviando a las madrugadas también, que están siendo enviadas por el grupo. Espero que estén también recibiendo ese mensaje todos los días, porque ese mensaje los va a llevar a tener paz en todo el día. Muchas bendiciones para todos. Sí, amado. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos esta noche reunidos delante de ti, poniéndote nuestro pensamiento. Tu Espíritu Santo, como ungido, como el que nos conoce y sabe en qué pensamos. Hoy reconocemos que nos hemos dejado manipular por las artimañas del enemigo. Por eso hoy queremos levantarnos en autoridad sobre la vida de los pensamientos de cada uno de los oyentes. Que sepan que aunque vivan en la carne, no militan en la carne, según la carne. Porque como dice tu palabra, mis milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Hoy se cancela todo plan que se levante para confundir nuestra mente y que no venga de ti todo aquello que me atormenta, toda situación, toda persona, todo pensamiento que el enemigo viene a colocar como semilla para crear discordia, división, problemas, odios, envidia, Señor, hoy sean canceladas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy derribamos todo argumento, toda teoría, toda razón, toda altivez que se levante en contra del verdadero conocimiento de tu palabra, de poder conocerte a ti, Señor. Hoy llevamos cautivo todo pensamiento y propósito a la obediencia a ti, mi Señor Jesús, y sometemos al Espíritu Santo, a quien ha sido ungido sobre nuestra vida, para que se avive y desarraigue, arranque y queme todo pensamiento que se fortalece y que me llena de mentiras, que me desanima para seguir perseverando en conocerte, en amarte, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta enseñanza de hoy, Padre amado, que ha venido de lo alto, porque ha sido respaldada por tu palabra, llegue a nuestra mente y derribe todo lo que he venido en el día guardando y que me roba la paz en el nombre poderoso de Jesús. Con nuestra alma te bendeciremos, Señor, con cada pensamiento y propósito que tengamos. Nuestras mentes no se desviarán de tu presencia y nuestras vidas se glorificarán al Padre en espíritu, alma y cuerpo. Ayúdanos, Señor, en la debilidad, que tú identifiques, porque me comprometo desde hoy a ceñir mi pensamiento en las cosas que vienen de lo alto. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea digno de reverencia, sea correcto, me llevará a reconocer que mis pensamientos serán de amor, que mis acciones serán de amor, que mis palabras serán de amor, de ese amor que tú de manera sobrenatural has derramado sobre nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Padre amado, porque el temor hoy ha sido echado por el reconocer tu amor, porque lo hemos recibido, porque hoy me apropio de que tú venciste a Satanás en la cruz y que él no tendrá ya más poder sobre mi vida ni sobre mi mente. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.